Hola, bienvenidos a todos al taller. Gracias por venir. Este taller va a ser completamente virtual, así que me pueden ir siempre haciendo sus consultas en los comentarios y vamos a ir empezando. Este taller va a constar de dos partes. La primera parte va a constar de una parte teórica, más que todo vamos a ver una presentación y el segundo taller ya viene una pequeña práctica que vamos a hacer, donde vamos a aprender un poquito del trasplante, de los sustratos y de la fertilización. Entonces recuerden irme haciendo todas sus preguntas en los comentarios y recuerden irme haciendo todas las preguntas necesarias, yo las voy leyendo y se las voy a ir contestando. Entonces vamos a empezar. El taller del día de hoy vamos a hablar un poquito de jardinería y vamos a hablar de los conceptos básicos para los que queremos empezar con esto de la jardinería. La jardinería es un tema muy amplio, ¿verdad? Podemos aprender a hacer muchas cosas y cada cosa tiene cierto nivel. Entonces hoy vamos a aprender lo básico para que ustedes empiecen a tener su jardín bonito y en diferentes talleres vamos a ir avanzando y vamos a ir aprendiendo ciertas técnicas un poquito más avanzadas. Entonces ahorita lo principal es aprender a cuidar y a mantener nuestro jardín correctamente. Es muy importante que sepamos que la jardinería es un concepto que lleva tres factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer jardinería. Bueno, el primer concepto es de que la jardinería es un arte, ¿verdad? No todos tenemos la capacidad de ser unos jardineros como otros, pero este arte lo podemos ir desarrollando y tiene mucho que ver nuestra capacidad de ver un diseño, de ver un jardín, de ver colores para tener un jardín muy bonito, aunque también algo muy importante tiene mucho que ver con la técnica. Nos hemos topado mucho en jardines, por ejemplo en condominios, de edificios, donde son muy bonitos, ¿verdad? Los arquitectos hacen un trabajo muy lindo en jardinería, sin embargo, no son funcionales. Entonces también hay ciertas técnicas que tenemos que aprender. Y algo muy importante es que necesita de experiencia o de práctica. Porque aunque nosotros tengamos los conceptos teóricos, si no tenemos la experiencia y la práctica, muy posiblemente no podemos tener un jardín deseado. Entonces por eso ahorita también vamos a tener una parte práctica para ayudarlos a desarrollar muy bien estas habilidades. Es muy importante que sepamos que hay varios tipos de jardín y cada tipo de jardín va a tener distintos cuidados, aunque hay jardines que tienen una mezcla de todos estos jardines, ¿verdad? Tenemos que identificar los tipos de plantas que hay para saber cómo va a ser el manejo de ese jardín. Tenemos, por ejemplo, un jardín de cactus, ¿verdad? Un jardín seco que generalmente va a necesitar un mantenimiento bajo. Tenemos los jardines verticales que ya necesitan otra tecnología para poder funcionar. Tenemos jardines de plantas aromáticas que también necesitan otros productos. Por ejemplo, algo muy curioso de las plantas aromáticas es que no vamos a utilizar muchos productos químicos porque casi siempre las vamos a consumir en fresco. Entonces es muy importante. Y hay otros jardines, por ejemplo, jardines tropicales que se ven mucho y que son muy bonitos aquí en Guatemala y en Latinoamérica en general, porque tenemos gran variedad de plantas que podemos mezclar y estas necesitan ciertos cuidados especiales. Como ven, no es lo mismo el jardín que yo tengo como el jardín que tenga el vecino. Todos los jardines son distintos y dependen de lo que nosotros querramos. Primero, qué es lo que queremos como diseño y qué es lo que queremos como funcionalidad. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las herramientas que vamos a utilizar. Es muy importante que nosotros nos hagamos de un kit personal, no tiene que ser el kit de 1000 herramientas ni tenemos que tener una gran bodega, pero sí es importante que tengamos ciertas herramientas para facilitar el trabajo. Esto va a influir mucho también en qué tanto yo quiera hacer el trabajo, qué me va a entusiasmar y qué tanto me va a gustar, porque va a ser un trabajo más fácil y más agradable si yo tengo las herramientas adecuadas. Podemos utilizar guantes, ¿verdad? Que para ciertas herramientas o ciertos trabajos va a ser benéfico.
tijeras de poda. Hay distintos tipos de tijera, hay tijeras de 2 manos, tijeras de 1 mano, tijera de flores, tijeras de podar ramas gruesas, hay palitas, hay distintas herramientas que nos pueden ayudar y para empezar a hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Entonces, tener las herramientas adecuadas va a ser algo muy importante y sobre todo herramientas en buen estado. Las tenemos que cuidar bien, si es necesario aceitarlas, limpiarlas antes y después del uso y también afilarlas por el caso de las tijeras, los machetes, etcétera. Es importante que las tengamos en buen estado. Esto va a ser base para poder empezar a trabajar nuestro jardín. Ya que hemos decidido iniciar nuestro jardín, un punto a tomar en cuenta es la siembra. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Y en la siembra tiene mucho que ver la reproducción de las plantas. Si yo quiero aprovechar las plantas al máximo, que es, este es uno de los temas más avanzados que vamos a ver en el taller de hoy, la reproducción de las plantas. Porque generalmente a muchos se nos hace más fácil comprar plantas en un vivero o comprar plantas en Garden Depot que reproducirlas, pero es un tema muy bonito y del cual nosotros podemos aprender. La primera forma es sembrar por medio de semillas y esta es una forma muy bonita porque nosotros podemos ver nuestra planta crecer desde el comienzo, ¿verdad? Entonces es una forma de sembrar. Por ejemplo, aquí si ven atrás mío, pues tengo cantidad de semillas de flores, de lo que ustedes quieran. La mayoría de plantas dan semillas, casi todas las plantas dan semillas. Hay plantas que se reproducen diferente, pero la mayoría de plantas con flor van a dar semilla. Pero sin embargo no todas estas semillas van a ser fértiles, entonces hay que tener esto muy en cuenta para que nosotros no estemos perdiendo el tiempo sembrando semillas que no van a germinar. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esto. Para obtener la semilla es muy fácil. Primero tenemos que crear una floración, ¿verdad? Nuestra planta debe estar en flor y esta debe ser polinizada. Es muy importante que esta flor sea polinizada y ahí juegan un papel muy importante los polinizadores, que pueden ser insectos, pueden ser aves o incluso algunos murciélagos, ¿verdad? Pueden ser polinizadores que son animales benéficos para nuestro jardín, que ellos van a fecundar esta flor, ¿verdad? Van a poner el polen en el óvulo de la flor y de ahí va a formarse un fruto y luego de ese fruto vamos a obtener la semilla, perdón. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Hay otras formas, por ejemplo, los rosales utilizamos mucho los esquejes, ¿verdad? Que un esqueje es la parte de una planta que vamos a utilizar y que la vamos a hacer enraizar para poder reproducir nuestra plantita. Entonces, los esquejes es otra forma de reproducir la planta. Para eso yo recomiendo también utilizar algunas hormonas de enraizamiento o algún fertilizante con alto contenido de fósforo que les va a ayudar a que las plantas peguen mejor. También podemos usar fungicidas porque ya que vamos a abrir una herida hay que evitar que le lleguen hongos a la plantita, ¿verdad? Entonces es algo muy importante si queremos utilizar este tipo de reproducción. Hay otras plantas que se reproducen por tubérculos. El más conocido es la papa, pero sin embargo en el jardín también podemos encontrar otras plantas que se pueden reproducir por tubérculos. Hay plantas que se reproducen por estolones, que son, por ejemplo, la famosa mala madre, que suelta como hijitos, y no sé si se han dado cuenta que a veces esos hijitos empiezan a enraizar. Esos son los estolones, ¿verdad? Y eso lo podemos también aprovechar y sembrar en nuestro jardín. Otra forma muy común en nuestros jardines de que las plantas se reproduzcan van a ser los rizomas, que es por medio de las raíces. En las raíces las plantas van a generar nuevas plantitas a partir de las raíces. Y un caso muy típico es el aloe vera, la sábila. Muchos tenemos sábila en nuestras casas. Y si vemos que empiezan a salirle hijitos desde abajo, y si escarbamos, vamos a ver que empiezan a salir desde la raíz. Esa es otra forma de reproducir. La aloe vera, otro que es muy común, que lo podemos ver muy fácilmente, es la
sansevieria o la lengua de suegra, que le dicen orejitas de burro también. Esa se reproduce muy fácil por medio de rizomas. Y otra forma de reproducir es por bulbos, muy famosa, por ejemplo, los tulipanes se pueden reproducir por bulbos. Pues el ejemplo que vemos aquí en la presentación, que son los ajos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las plantas ornamentales, por ejemplo, los tubérculos también, por ejemplo, los tulipanes también se reproducen por bulbos. Entonces es otra forma en la que podemos reproducir nuestras plantas. Hablando un poquito de los sustratos, es algo que es muy importante y va a ser base para nuestro jardín. Un buen suelo, una buena tierra va a ser fundamental para que nuestro jardín se mantenga sano, se mantenga bien nutrido y sobre todo que no se vea afectado por plagas y enfermedades, sobre todo pudriciones. En sus kits que les mandé, ahí van a tener ustedes un sustrato que se llama fibra de coco. Quiero que lo identifiquen. Si viene en una bolsita pequeña, tienen 3 sustratos. El primer sustrato que tienen es tierra, que es el que traen en mayor cantidad. Y esa tierra es tierra preparada, ¿no? Es tierra especial para flores. Y esta tierra está preparada con brosa y arena pómez, ¿verdad? Esta es la tierra preparada, que es la base para cualquier jardín, sobre todo para arriates. Si queremos utilizar tierra en grama, yo recomiendo utilizar la tierra negra, ¿verdad? Que esa no tiene ningún adherente, no tiene nada añadido, solo es tierra negra, ¿verdad? Pero esa tiende a compactarse mucho o a ser muy arcillosa. Entonces únicamente la utilizamos en grama porque no queremos basurita hojas, ¿verdad? Que generalmente trae la arena preparada. Entonces usamos esa en grama, o si nosotros queremos preparar una mezcla especial, ¿no? Pero en este caso lo que ustedes tienen ahí es tierra preparada, que es tierra negra mezclada con brosa y con arena blanca. Esa la piden así en los viveros, la pueden pedir así aquí en Garden Depot, ¿verdad? Como tierra preparada, y es muy buena para flores, para frutos, para arriates, etc. Yo, como les digo, no recomiendo la tierra negra sin nada más, excepto para la grama, y no siempre, porque a veces también a la grama le vamos a tener que agregar algo dependiendo el suelo que tengamos. Hay otros sustratos un poco más especializados, por ejemplo la vermiculita, ¿verdad? Aquí pueden ver la vermiculita. Ese es como pequeñas esponjas que nos van a ayudar a darle aireación al suelo y al mismo tiempo a retener humedad. Este es ideal para las gramas, ¿verdad? Donde vamos a sembrar gramas que necesitamos que enraíce bien. Es muy bueno, y para flores también, porque no nos va a causar pudriciones en las raíces. También es ideal para plantas que necesitan agua, pero tenemos un riesgo de una pudrición. Podemos utilizar vermiculita. Otro muy conocido es la perlita, que también, a diferencia de esta con la vermiculita, aunque va a dar muy buena aireación, más que la vermiculita, no retiene humedad. Entonces, para lugares donde tenemos mucho encharcamiento, mucho problema de encharcamiento, podemos utilizar perlita. Otro sustrato es el pitmos. El pitmos es un musgo. Este musgo viene seco ya, y este es ideal para hacer la reproducción, para los esquejes, para germinar semillas. Va a ayudar a retener humedad, no va a encharcar, y además nos va a ayudar a que la planta saque mejores raíces en un menor tiempo. Otro de los sustratos que vemos es la corteza. La corteza generalmente la vemos en los jardines, en la parte superior de los jardines, o como cubre suelo. Esta corteza, ¿por qué no la mezclamos? No la solemos mezclar porque generalmente tarda mucho tiempo en descomponerse. Entonces cualquier nutriente que pueda haber ahí, como por ejemplo, por ser materia orgánica, pues tiene nutrientes, pero va a tardar mucho en estar disponible. Casi siempre la utilizamos únicamente de manera decorativa, pero en algunas plantas como las orquídeas, los anturrios, algunas plantas que necesitan bastante aireación, la corteza nos puede ayudar. Entonces, por eso lo vemos mucho en orquídeas. Y
Por el último, el que ustedes tienen ahí en sus kits es la fibra de coco. Fibra de coco hay gruesa y fibra de coco hay fina. La que van ustedes en su kit es fina. Y esta lo que va a hacer también, si ven, esta no se compacta, lo que va a hacer es que va a retener humedad. Es muy parecida al Peat Moss, pero retiene humedad de manera más rápido, ¿verdad? Se hidrata mucho más rápido y no va a causar encharcamientos. Entonces, esta es una buena receta, utilizar fibra de coco para evitar los riegos, para disminuir los riegos, para evitar la pérdida del agua, porque este va a retener la humedad y de todos modos no va a causar encharcamientos. Entonces yo recomiendo mucho la fibra de coco, mezclarla con la tierra, sobre todo para flores, es muy buena, y también para huertos urbanos. Si ustedes tienen huertos, pueden utilizar la fibra de coco. Hay una fibra de coco que es la que tengo aquí, que es un poquito más gruesa. Esta igual retiene bastante humedad, pero esa más que todo también la utilizamos para orquídeas o plantas que necesitan bastante aireación, porque va a aportar mucha aireación a la tierra, que no es malo, es bueno, pero al haber tanta aireación no vamos a tener suficiente retención como en el caso de la fibra de coco fina. Otra cosa muy utilizada es la brosa. La brosa se utiliza mucho y esto le va a aportar material orgánico a la tierra, o sea, le va a devolver la vida. Recordemos que el suelo, en la tierra hay vida, hay microorganismos que están haciendo disponibles los nutrientes para las plantas. La brosa va a devolverle vida a la planta, es pura materia orgánica que le estamos aportando, y también retiene cierto grado de humedad y da aireación al suelo. Entonces es ideal para helechos, ¿verdad? Para colas de quetzal podemos utilizar, en vez de tierra podemos utilizar brosa, y ya sea mezclarla con algún otro componente dependiendo si nuestra planta lo requiere o la calidad de nuestra brosa lo requiere. Y en el kit vienen otras piedritas que son las piedras Pómex, que esta le va a dar también aeración a la planta. Y en este caso lo vamos a utilizar en la maceta para crear un drenaje para evitar el exceso de humedad. Entonces la piedra Pómex también es muy conocida y muy utilizada. Si vamos a utilizar macetas, si vamos a trabajar en macetas, yo recomiendo usar arena blanca o arena Pómex para evitar que perder espacio. Sin embargo, si ya vamos a trabajar en jardín directo, podemos utilizar piedra Pómex. Ideal para parches de jardines donde tenemos parches de grama, donde no nos crece, que a veces se nos compacta la tierra y vemos que tenemos problemas en ciertas áreas de la grama. Podemos picar un poquito y agregarle la piedra Pómex para darle mayor aireación. También podemos, en vez de la piedra Pómex, podemos utilizar la perlita para darle mayor aireación. Esto nos va a evitar que la tierra se nos vaya a compactar y así las plantas vayan a crecer mejor. Ok, me preguntan si es necesario mezclarlo o lo ponemos solo encima. Lo ideal es mezclar todos estos sustratos con la tierra. Si podemos hacer una mezcla antes de utilizarla, mucho mejor. Pero esto generalmente es fácil cuando vamos a utilizar macetas. Pero en el caso de que estamos trabajando ya en nuestro jardín que ya está establecido, pues se nos va a hacer muy difícil, ¿verdad? Hacer una mezcla y mezclarlo con la tierra que ya hay. Entonces en este caso yo lo que recomiendo es colocar una capa del sustrato que queremos agregar y picar. Picar la tierra nos va a ayudar mucho a darle aireación, a romper grumos que estén afectando el enraizamiento y a mezclar todos estos sustratos. Entonces poco a poco el sustrato va a ir mejorando. Entre más podemos mezclar, entre más podemos picar, mucho mejor, ¿no? Es lo ideal. A veces me preguntan que si se pueden poner en capas. No lo recomiendo, no sirve de mucho poner las capas. Lo que nosotros queremos es mejorar la textura, tocarla. Quiero que ahorita que vayamos a preparar el sustrato ustedes toquen, ¿verdad? Y esa textura es la que tenemos que mejorar. Entonces si yo pongo capas, pues no hay una mezcla, no va a servir de mucho, ¿verdad? Solo tal vez en terrarios que se va a ver muy bonito, pero no, hay que hacer una mezcla, siempre mezclar. Entonces es muy importante
que se haga la mezcla, ya sea que vayamos a picar para hacer una mezcla que se va a hacer con el tiempo o conforme vayamos regando, se van a ir mezclando los materiales, pero siempre tenemos que hacer una mezcla. Si ponemos una capa de piedra pómex abajo de la maceta, eso sí lo hacemos, pero como les digo, es para poner drenaje y eso lo hacemos en macetas o en jardineras, ¿verdad? Que siempre ponemos una capa abajo. Algunos lo recomiendan, otros no. Yo siempre lo recomiendo. He visto la diferencia, ¿verdad? Que no se tapan los agujeros, no se acumula humedad, no hay pudriciones. Pero tenemos que ver que la capa tampoco sea muy grande, porque le va a quitar espacio a la raíz para que crezca, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, y ahorita pues que hagamos la práctica vamos a ver un poquito, al menos para macetas, cómo lo calculamos. Son algunos de los sustratos, todos están disponibles en Garden Depot y todos los utilizamos según nosotros creamos que nos va a funcionar. No todas las tierras son iguales y no todas las plantas necesitan la misma aeración o la misma retención de humedad. Entonces tenemos que conocer nuestra tierra, tocar, por eso es muy importante que toquemos, por eso no les puse guantes en el kit, porque sí necesito que toquemos la tierra y que la conozcamos. Y ahí vemos la imagen de la corteza, y algo que utilizamos mucho es el piedrín, más que todo el piedrín de mármol, que es un piedrín decorativo. Yo lo recomiendo decorativo, pero muchos lo pueden utilizar igual abajo de sus macetas, como el filtro que nosotros, en vez de la piedra pómex. Pero sí el piedrín y la corteza que podemos utilizar como cubresuelos, y es algo, una práctica muy bonita, siempre cubrir la tierra, primero porque estéticamente se ve mejor nuestro jardín si cubrimos la tierra, ya sea con corteza, con piedrín o con cualquier otra cosa que nosotros creamos, puede ser con otra planta. Otro de los puntos muy importantes de utilizar cubresuelo es que nos va a ayudar a retener la humedad, y ya que los rayos no van a pegar directamente a la tierra y no se va a evaporar el agua. Y otro que por lo mismo, al que los rayos no lleguen directamente a la suela, no van a germinar malezas. Entonces vamos a tener controlado mejor todas las malezas. Se ha comprobado que un jardín con cubresuelo, en un jardín con cubresuelo germinan menos malezas que un jardín sin cubresuelo. Entonces, si nosotros tenemos un problema grave de monte, esta puede ser una buena alternativa, y además es decorativo, ¿verdad? Queda mucho más bonito. Bueno, parte de la práctica vamos a aprender sobre el trasplante. Podemos trasplantar las plantas si nosotros estamos germinando las semillas, ¿verdad? Si ustedes van a germinar las semillas, yo recomiendo hacer el trasplante cuando la planta ya tenga una altura de 4 dedos o 10 centímetros o tenga 2 hojas verdaderas. Al momento que la planta empieza a germinar, vamos a ver 2 pequeñas hojitas que no son las hojas verdaderas, son los cotiledones, y estas van a caerse tarde o temprano. Entonces es muy importante que después de esas, no tomar en cuenta estas hojitas como hojas verdaderas, sino las hojas que van a salir después. Cuando ya tengas 2 hojas verdaderas, como mínimo, ya podemos trasplantar, y va a depender mucho de la planta que tengamos. Bueno, eso es si nosotros decidimos germinar, pero ¿qué pasa cuando compramos en un vivero la planta, como las que yo le mandé en el kit? Vamos a tener que aprender a hacer un trasplante. La planta viene en una bolsita. Algo muy importante que tal vez para algunos les parece lógico, pero lo hemos visto en muchos jardines, ¿verdad? Hemos visto en muchos que no le quitan la bolsa para sembrar. Es muy importante que lo quitemos, incluso jardines hechos por jardineros con años de experiencia, y no le quitan la bolsa. Siempre quitémosle la bolsa, porque la bolsa, primero, que no es biodegradable, la mayoría de bolsas no son biodegradables, ¿verdad? Creo que aquí en Guatemala no hay vivero que maneje bolsa biodegradable. Si hubiera alguno, pues genial. Pero segundo, va a impedir el crecimiento correcto, va a ser una barrera física que va a impedir el crecimiento correcto de las raíces. Entonces,
las raíces no van a crecer y con pocas raíces la planta tampoco se va a desarrollar, no va a poder absorber los nutrientes. Entonces más adelante vamos a aprender en la parte práctica a hacer ese trasplante. Vamos a adelantarnos ahora a lo que es el riego. El riego es algo que tenemos que tomar muy en cuenta siempre en cualquier tipo de jardín. Aunque nuestro jardín sea del tipo de cactus o un jardín seco, siempre tiene que tener un acceso al agua. Y hay distintos tipos de riego que podemos adaptar a nuestro jardín. Pero más importante, adaptarlo al tipo de plantas que nosotros tengamos y a nuestras necesidades. También hay riegos que van a consumir más agua que otros y riegos que van a necesitar una inversión mayor que la otra. Por ejemplo, en el primero vemos un riego con una regadera normal, y este es un riego genial porque no vamos a gastar luz con bombas ni nada, pero sí necesita más tiempo, y este es ideal para jardines pequeños, ¿verdad? O gente que tenga plantas en macetas. Pero para un jardín muy grande, regar con regadera no va a ser muy conveniente. Entonces vemos que hay otros tipos de riego. Está el riego por goteo, que este es el riego más eficiente, ya que el agua cae directamente a la planta, no se va a desperdiciar, cae constantemente. El agua, la planta no absorbe todo el agua en un solo día y de ahí pasa el resto del mes sin consumir agua. No es así, ¿verdad? La planta está tomando agua constantemente, igual que nosotros. Entonces esto es ideal porque así evitamos encharcamientos, evitamos lavar el suelo y la planta siempre va a tener agua a su disposición. Es un riego, como les dije, para ahorrar agua es ideal. Sin embargo, necesita un costo de instalación un poco mayor que cualquier otro tipo de riego. Entonces esto hay que considerarlo. Muchas veces va a requerir un sistema de bombeo. Entonces hay que considerar esto en el riego. El riego más común o más utilizado aquí es el riego por aspersión, que utilizamos aspersores. Hay microaspersores, hay aspersores de jardinería, hay aspersores grandes. Este riego es muy económico y muy fácil de instalar. Generalmente solo necesitamos el aspersor y ya está funcionando, ¿verdad? Es muy como les digo, es fácil de instalar, es muy económico. Sin embargo, se desperdicia mucha agua, ya que no todo el agua cae directamente en donde lo necesitemos. Y hay otro sinfín de tipos de riego que podemos ver en internet. Lo importante es de que nunca lo importante es que nunca le falte el agua a nuestras plantas. Y hay un último riego que generalmente no lo utilizamos, que es el riego por inundación, que esto es que acumulamos agua, aplicamos todo el agua, inundamos el suelo y ya no volvemos a regar en una gran temporada. Este es un tipo de riego que se utiliza mucho en la agricultura. Sin embargo, lo quise poner aquí porque lo vemos mucho en jardín, que regamos, qué sé yo, una vez a la semana o una vez al mes con abundante agua, y pensamos que ahí le puse yo el agua que la planta necesita, y se va a durar tal vez un par de días nuestro suelo húmedo, pero el resto del tiempo no. Y mucha de esa agua no va a ser ni siquiera absorbida por las plantas, sino que se va a lavar o se va a evaporar. Es un desperdicio de agua que no funciona. Entonces es mejor un riego constante, ¿verdad? Y bajito, que un gran riego con abundante agua y con grandes espacios entre riego y riego, ¿verdad? Entonces lo quería poner ahí, lo quería comentar. ¿Cada cuánto vamos a regar? Depende mucho de varios factores. Primero, dónde estemos ubicados. Y segundo, pues el clima, la época del año en la que estemos y el tipo de planta. Muy importante que conozcamos estos tres factores. Yo ahorita no les puedo dar, yo sé que me están preguntando una fórmula secreta, yo no les puedo decir exactamente rieguen cada 2 días, rieguen cada día, no se puede. Ustedes tienen que conocer su jardín, ¿verdad? Y conocer su tierra.
Es muy importante, podemos, antes si no conocemos nuestro jardín, evaluar la tierra, qué tanto retiene humedad. Tenemos que tocar la tierra, introducir ya sea un palito o las mismas manos dentro de la tierra para ver si hay humedad abajo de la superficie. Y con eso nosotros vamos a ir creando un plan de riego. Una cosa muy bonita es utilizar un calendario. Por ejemplo, yo utilizo mi planner. Lo voy a enseñar. Con el Garden Planner, pues ahí él tiene un apartado para riego donde yo voy marcando qué días voy regando. Y con eso voy conociendo mi jardín, ¿verdad? Y mis plantas. También dice qué plantas regué y qué plantas no regué. Entonces eso es algo muy importante para ir conociendo nuestro jardín. Entonces, para determinar el riego, importante conocer nuestras plantas. Hay plantas que van a necesitar más agua que otras. Generalmente los helechos necesitan mucha agua, las plantas tropicales necesitan mucha agua, las flores necesitan mucha agua y hay plantas que van a necesitar menos. Por ejemplo, los agaves, las cactus, los suculentas van a necesitar menos agua. Bueno, otra parte de la práctica que vamos a aprender hoy es la fertilización y hay varios tipos de fertilización que tenemos que tomar en cuenta. Vemos en la presentación 3 imágenes. La primera nos representa una fertilización química al suelo. Esto yo les mandé a ustedes un fertilizante que se llama Osmocote, que es un fertilizante que es muy completo, tiene los nutrientes necesarios y aparte es de liberación lenta. ¿Qué significa esto? Que los nutrientes se van a ir liberando poco a poco, o sea, que la planta va a estar comiendo, va a estar alimentándose, va a estar recibiendo nutrientes a lo largo de cierto tiempo. Este Osmocote tiene una duración de 3 a 4 meses, o sea que quiere decir que la planta va a estar nutriéndose durante 3 o 4 meses. El que vemos en la presentación es un Blauport. Este tiene una duración de 20 días a un mes o puede tener una duración más larga, liberando nutrientes. Uno que seguramente la mayoría conocen es la urea. La urea no es de liberación lenta, incluso si no la aplicamos bien puede quemar la planta. Y únicamente trae nitrógeno, no trae más nutrientes. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de fertilizantes? Que nosotros lo aplicamos, regamos y lo que la planta absorbió, eso es lo que absorbió y nada más en ese ratito. El resto de nutrientes o se va a lavar o se va a perder, depende del tipo de fertilizante. Algunos se puede incluso evaporar, etcétera. Entonces no es muy recomendable, por eso ven que son un poquito más económicos que los de liberación lenta. Entonces asesorémonos bien. Estos son fertilizantes químicos, o sea que las moléculas están hechas por el humano, y están los fertilizantes que vemos en la segunda imagen en la parte de arriba, que es abono orgánico. Este es muy importante también que siempre lo mezclemos en nuestro sustrato y que hagamos aplicaciones de abono orgánico. Yo recomiendo 2 veces al año, que lo que van a hacer es devolverle la vida, aparte que tienen muchos nutrientes. ¿Por qué hablo de devolverle la vida a la tierra? A ver, alguien que sepa. Bueno, le devolvemos la vida porque en la tierra hay microorganismos que van a ser los encargados de poner disponibles los nutrientes para la planta. Yo le puedo poner a la planta un fertilizante, pero si digamos el nitrógeno se queda adherido al suelo, la planta no lo puede absorber. Entonces necesitamos que ese nitrógeno o ese nutriente esté disponible en el suelo para que la planta lo absorba. Algo muy común que me preguntan son las cáscaras de banano y las cáscaras de huevo. Sí, son productos orgánicos que tienen nutrientes, ¿verdad? Sin embargo, esos nutrientes no están disponibles para la planta. Se tienen que descomponer. ¿Y quién va a crear esta descomposición? Los microorganismos que hay en el suelo. Si no hay microorganismos, eso no se va a descomponer. La cáscara de banano va a pasar ahí y los nutrientes nunca van a estar disponibles.
Los microorganismos, ya sean lombrices, ya sean bacterias, van a alimentarse de esa materia orgánica, de esas cáscaras o de hojas, etcétera, y van a descomponerlo y van a liberar todos esos nutrientes. Con el abono orgánico aumentamos la cantidad de microorganismos en el suelo. Otra cosa que les puede funcionar es aplicar los microorganismos directamente. Por ejemplo, el Terrabiosa es un producto que nosotros tenemos que son bacterias que las aplicamos al suelo. Entonces ellas se encargan de que todos los nutrientes que estén en el suelo estén disponibles para nuestras plantas. ¿Cómo vamos? Voy a tomar un poquito de agua y ustedes me van diciendo. Ok, me preguntan, entonces no es bueno colocar las cáscaras. Lo que pasa es que si colocamos las cáscaras, como les decía, y no están descompuestas, es como tirar una bolsa plástica, ¿verdad? El suelo no lo va, la planta no va a poder absorber los nutrientes de la bolsa plástica igual que de las cáscaras. Entonces por eso colocamos abonos orgánicos, que son estas cáscaras o residuos, ya sean de estiércol, de frutales, etcétera, que ya están descompuestos. Generalmente, por ejemplo, el que nosotros tenemos es hecho hecho con lombrices. Las lombrices descomponen todo esto y si ven, es como pura tierra, ¿verdad? Es pura tierra. Esa es una tierrita que llevan ustedes en una bolsa chiquita. Es como ver tierra, ¿verdad? Porque ya ha pasado por un proceso de descomposición y ya los nutrientes están disponibles para las plantas. Por eso también, vamos a verlo más adelante, podemos crear una abonera en nuestra casa, en nuestro jardín, para aprovechar todos estos nutrientes que son gratis, ¿verdad? Las cáscaras lo podemos obtener y podemos hacer nuestro propio abono gratis. En la parte de abajo vemos que está aplicando en las hojas y estos son abonos foliares. Estos también pueden ser químicos y pueden ser orgánicos. Hay la ventaja de los químicos que vienen muy completos, por ejemplo el Bifolan, que incluso tiene una vitamina que ayuda a evitar el estrés en las plantas, a una recuperación rápida. Está el Ultrafer, que también es muy completo. Y están, por ejemplo, los orgánicos como el lixiviado de lombriz, que también es un abono orgánico hecho con las lombrices, que también ayuda. ¿Por qué utilizamos fertilizantes foliares? Porque hay nutrientes que se absorben mejor por las hojas y hay nutrientes que se absorben mejor por el suelo. Generalmente, por ejemplo, los nutrientes menores que se necesitan en pocas cantidades, como son tan pocas, la cantidad, a veces la raíz no tiene acceso a esos nutrientes. Entonces, si los aplicamos directamente en las hojas, la planta lo puede absorber. Estamos asegurándonos de que tengan esos nutrientes. Las plantas necesitan 16 nutrientes como mínimo, nutrientes esenciales para vivir. Si nosotros colocamos solo urea, la urea solo trae nitrógeno, ¿verdad? Entonces le van a faltar 15 nutrientes. Si nosotros colocamos solo un triple 15, ¿verdad? Solo trae nitrógeno, fósforo y potasio, entonces le van a faltar otra cantidad de nutrientes. Por eso hay que utilizar fertilizantes completos. A menos que haya cierta deficiencia, podemos utilizar un fertilizante específico. Es muy diferente fertilizar grama que fertilizar flores. ¿Por qué? La grama no genera flor. Entonces hay nutrientes, aunque necesita todos los nutrientes, hay nutrientes que necesitan menor cantidad, que son los nutrientes encargados de la generación de flor. Por ejemplo, el potasio, ¿ya? Que es uno de los principales nutrientes para la floración y el fruto. La grama no lo va a necesitar. Por eso podemos utilizar la urea, que la urea va a ayudar a que se ponga verde, o un 20-20-0 que trae nitrógeno y fósforo, que va a ayudar a que enraícen. Ideal cuando recién acabamos de sembrar algo, ¿verdad? Cuando acabamos de trasplantar, va a ayudar a que enraícen y el nitrógeno que trae va a ayudar a que se ponga verde y crezca. Entonces, muy importante. También más adelante vamos a hacer otro taller de fertilización que también tenemos preparado para que aprendamos esto un poco más a profundidad, pero ahorita quiero que conozcan
los principios básicos. Y vamos a hacer una práctica de cómo fertilizar correctamente, porque tenemos que evitar que se nos queme la planta. Hemos escuchado mucho que hay que regar después de fertilizar. Sí, algunos productos al ser químicos pueden ser muy fuertes, por ejemplo el caso de la urea, que primero no es de liberación lenta, entonces al mojarlo libera todo el nutriente de un solo. Si no aplicamos suficiente agua puede quemar la planta. Otra cosa es no colocarlo muy cerca del tallo, ¿verdad? Porque también puede quemar el tallo al ser químico. Sin embargo, los de liberación lenta son un poco más seguros, o podemos decir que queman menos que los otros nutrientes. Lo mismo que los otros fertilizantes. Lo mismo con los abonos orgánicos. También pueden ser muy ácidos a veces. Entonces sí es muy importante primero utilizar un abono que esté preparado correctamente, o sea que ya tenga un pH básico, ¿verdad? Para que no vaya a acidificar mucho el suelo, y que ya haya terminado su proceso, ¿no? Para que no nos vaya a dañar las plantas. Por ejemplo, en el lombricompost que nosotros vendemos, ya está completamente descompuesto, entonces incluso hasta podemos utilizar solo lombricompost, sembrar directamente en este que nosotros vendemos. Hay otros que vienen un poco más frescos, ¿verdad? Entonces a veces le dejan mucho cuando los vemos muy frescos, que porque todavía no están completamente descompuestos y todavía se están descomponiendo. Hay que tener mucho cuidado, hay que mezclarlo con la tierra, y estos sí nos pueden llegar a quemar las plantas. También tiene que ver de dónde están hechos. Por ejemplo, la gallinaza está hecho de estiércol de gallina. Estos suelen ser muy ácidos y pueden llegar a lastimar las plantas. Con los foliares, como ya estamos aplicándolo directamente, tenemos que encargarnos de hacer una correcta disolución, ¿verdad? Que estén disueltos de manera correcta para evitar que estos vayan a dañar nuestras plantas. Ahí vemos los orgánicos, ¿verdad? En un lado está el humus de lombriz, que si ven es pura tierra picadita. Y en el otro lado está el lixiviado de lombriz, ¿ya? Que es también café. Nosotros lo ofrecemos concentrado, el lixiviado de lombriz, y todavía lo disolvemos en agua, pero ustedes pueden crear su propio abono en su casa. Conceptos básicos, NPK. ¿Qué es esto? Nitrógeno, fósforo y potasio. Como ven en la imagen, nitrógeno, hay una hojita porque va a ser el encargado de todo lo verde. Es la forma fácil de verla, ¿verdad? Todo lo verde lleva nitrógeno. Las raíces, fósforo. Y vemos un tomatito en el potasio, que el potasio es el principal nutriente en las flores y los frutos. Dijimos que necesitaban 16 nutrientes, pero estos 3 son los que necesita la planta en mayor cantidad, entonces tenemos que conocerlos muy bien. Podemos encontrarlos en distintos fertilizantes, en distintas presentaciones, y es muy importante que veamos el tipo de plantas que tenemos para ver qué fertilizante es el que vamos a utilizar. Muy importante utilizarlo en la etapa de vida correspondiente. Por ejemplo, cuando acabamos de hacer un trasplante o acabamos de sembrar acabamos de sembrar la grama, es muy importante que nuestra planta empiece a enraizar. Entonces ahí vamos a utilizar fósforo, ¿verdad? Por ejemplo, el que ven en medio es un 20-20-0, que trae 20% de nitrógeno y 20% de fósforo. Ahí, como recién estamos trasplantando, no es necesario que la flor, ¿verdad? El fruto. Ahí lo que queremos es que enraíce. Entonces ese es un fertilizante ideal. Ya después de que nuestra planta ha pegado, queremos que empiece a generar hojas y a crecer de manera vegetativa. Entonces ahí utilizamos un fertilizante con alto contenido en nitrógeno. Y ya cuando la planta ya está grande, ya está madura, queremos que mantenga su flor o que nos dé fruto, dependiendo el tipo de planta. Entonces utilizamos un fertilizante con alto contenido en potasio. Tenemos que ver, pero también recuerden que hay otros nutrientes, se los repito, entre más completo sea el fertilizante, mejor.
¿Cada cuánto debo aplicar el fertilizante?, me preguntan. Bueno, yo recomiendo al suelo aplicarlo mínimo una vez al mes, pero recuerden que hay que tener en cuenta el tipo de fertilizante. Por ejemplo, el que ustedes tienen en su kit, que es osmocote, lo vamos a aplicar una vez cada 3 o 4 meses, ¿verdad? Que es de liberación lenta. El Blaucor, el azul, que es muy famoso, lo vamos a utilizar una vez al mes. La urea yo lo recomiendo utilizarlo también una vez al mes, y la van a utilizar en grama, que es lo más común. O si no, vamos a utilizar el 20-20-0, que también es de una vez al mes. La mayoría de fertilizantes de liberación lenta son de un mes, o de 20 días a un mes. Entonces podemos aplicar al suelo. Los fertilizantes foliares ya los podemos utilizar más seguidos. Yo recomiendo utilizarlos cada 15 días, ¿no? Y va a depender del tipo de planta que tengamos, pero yo recomiendo cada 15 días hacer su fertilización foliar. El abono, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que es muy importante siempre brindarle materia orgánica al suelo. Nosotros ven ahí en la imagen, se ve muy bien que lo primero son cáscaras, y hasta que se va a convertir en tierra ya es aprovechable para la planta. Entonces esto podemos nosotros crear nuestra propia abonera. Podemos ayudarnos con microorganismos, por ejemplo lombrices, y a los que no les gustan las lombrices está el terrabiosa, que son las bacterias que yo les decía, que esa pues es pura agüita, las bacterias no se ven, y lo podemos aplicar en nuestra abonera para que sea más fácil y neutralizar los olores. Igual hay un taller específico de lombricompost, pero es algo muy básico que tenemos que tener en cuenta por si nosotros queremos hacer nuestro propio abono. Podemos usar estos productos para que no nos genere malos olores y para poder hacerlo más rápido. Ok, otro punto importante son las enfermedades de nuestras plantas, que es algo que nosotros tenemos que estar evaluando siempre. Por favor, programen, también pueden utilizar su planner, u observen bien sus plantas, hagan controles, revisen por arriba, por abajo, tallos, ¿verdad? Las enfermedades pueden estar desde arriba hasta abajo en toda la planta o incluso en la raíz. La mayoría de estas enfermedades está causada por hongos, y después vamos a ver un poquito de las plagas, pero ahorita vamos a hablar de los hongos que causan daño a las plantas. Podemos ver plantas negras, por ejemplo la primera hoja. En la primera hoja pues podemos ver la fumagina, que aunque este es un hongo, es transmitido por ciertos insectos. Generalmente los insectos van a transmitir muchas enfermedades, e incluso algunos van a transmitir hasta virus que son mortales para las plantas. Entonces las enfermedades las podemos controlar con fungicidas e insecticidas para evitar los insectos que las transmiten, y los fungicidas ya van a matar directamente estos hongos, sobre todo los que ya penetraron la planta. Es importante siempre eliminar las plantas enfermas, perdón, las hojas enfermas. Es mejor siempre eliminarlas porque ellas van a poder seguir transmitiendo estas enfermedades, o incluso los hongos pueden soltar esporas y se van a diseminar. Entonces hay que eliminar estas hojas enfermas, que al final ellas no se van a recuperar. Si ya mi hoja ya tiene manchas, esa mancha no la vamos a quitar. Lo que hay que asegurarnos es de que las hojas nuevas ya no crezcan enfermas. También hay enfermedades en los tallos. Es muy importante también revisar siempre los tallos, que puede haber ciertas enfermedades en el suelo, y en las raíces también hay enfermedades en las raíces, que esto los podemos determinar al momento de hacer un trasplante, o si nosotros vemos que la planta está mal y en la parte superior no vemos nada, podemos sacar una muestra, ¿verdad? Sacar una planta, verle las raíces y determinar si hay alguna enfermedad en las raíces. Y las plagas, que también tenemos que controlar, porque ellas no solo van a transmitir enfermedades, sino que le pueden hacer daño, por ejemplo comiéndose las hojas, transmitiendo virus, transmitiendo hongos.
matando la planta. Por ejemplo, la cochinilla que absorbe la savia y la va matando. Es muy importante controlarla. Las principales plagas que vamos a encontrar en los jardines aquí, lastimosamente, son la cochinilla, ya sea la cochinilla algodonosa o la cochinilla normal, ¿verdad? Son plagas muy resistentes, por eso es muy común verlas y muy difíciles de tratar. Otra plaga que vamos a ver van a ser las moscas blancas. Yo les voy a pasar esta presentación para que vean un poquito más. Los minadores de las hojas, gusanos, hormigas, grillos, pulgones, son las plagas más comunes. Tenemos que identificar la plaga para utilizar el producto correcto. Hay productos que son sistémicos, por ejemplo el Monarca, que es un producto químico sistémico que va a ser indispensable en ciertas plagas, por ejemplo la mosca blanca, la cochinilla o los minadores, porque estos productos sistémicos lo que hacen es que la planta lo absorbe y se mueven por medio de la savia. Entonces, por ejemplo, en el caso del minador, vemos el minador está adentro de la hoja. Entonces, si yo coloco un insecticida normal de contacto, nunca le va a llegar al gusanito, ¿verdad?, que está adentro. Entonces, ahí yo tengo que hacer un sistémico que va a ser absorbido por la hoja. Si yo tengo, por ejemplo, un gusano, ahí no va a ser necesario utilizar un sistémico. Puedo utilizar un insecticida de contacto, que cuando yo baño toda la hoja y cuando él se coma la hoja, pues la hoja va a estar contaminada y se va a morir. O si yo miro directamente, por ejemplo, el pulgón, yo también puedo utilizar un insecticida de contacto y lo baño al pulgón y se puede morir. Hay insecticidas orgánicos y hay insecticidas químicos, depende de lo que ustedes quieran. Siempre tenemos que ser constantes con el tratamiento y no utilizarlo de manera indiscriminada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si vemos una o dos insectos en nuestro jardín, no nos volvamos locos, no pasa nada, va a ser normal. Pero si ya vemos que las plantas están muriendo o están siendo dañadas por estas plagas, es muy importante que ya controlemos y hagamos un control ya curativo. Hay dos tipos de controles, tanto en plagas como en enfermedades. Está el control preventivo y el control curativo. Siempre les recomiendo hacer un control preventivo, que es mucho más económico y mucho más fácil. Los productos preventivos generalmente son más económicos. Podemos utilizar productos orgánicos. Yo recomiendo que hagamos nuestras fumigaciones una vez al mes con productos orgánicos o ciertos productos que no son tan agresivos. Y este va a ser un control preventivo. Si ya tenemos la plaga, tenemos que hacer un control curativo y tenemos que identificar qué plaga es. Primero, para colocar el producto correcto. Y segundo, para ver a cada cuánto tengo que aplicar yo este producto. Lo puedo, por ejemplo, en el caso de la mosca blanca ya tiene un ciclo de vida muy corto, entonces se recomienda colocarlo cada 8 días. O en los casos de los pulgones, incluso lo podemos colocar cada 4 días. Depende del tipo de plaga que nosotros tengamos y el tipo de producto que nosotros tengamos también, ¿verdad? Hay productos que son muy fuertes que no los podemos utilizar muy seguidos, entonces es muy importante que en este caso nos asesoremos. Evitemos esto, ¿verdad? Utilicemos productos preventivos siempre una vez al mes para evitar tener problemas después. Miren que es mucho más fácil y económico fumigar una vez al mes que fumigar cada semana, ¿verdad? Y con productos específicos. Entonces es muy importante. Sí, la cochinilla algodonosa es una que vemos como motitas blancas. Esta es la cochinilla algodonosa y esta tiene una curiosidad, que esas motitas blancas, esa basurita, vendría siendo, pongámoslo como su ropita. Entonces cuando nosotros fumigamos le cae a ese polvito y nunca llega directamente al insecto. Por eso ahí tenemos que utilizar un producto sistémico para que ya cuando la plaga llegue y chupe la savia,
se vaya a contaminar. O otro producto muy bueno para este tipo de insectos es el jabón potásico, porque lo que hacen ellos prácticamente es desintegrar la capa externa. Entonces van a desintegrar la ropita y la capa externa del insecto, y lo van a deshidratar y se va a morir. Bueno, otro de los productos que podemos utilizar de manera orgánica está la tierra de atomea, que también la podemos utilizar en el suelo. En el suelo, aquí en la presentación no se ve porque solo hay una hojita. También hay plagas que pueden ser benéficas y para las plagas dañinas. Decía que, por ejemplo, las lombrices y otros insectos, otros microorganismos, pues son benéficos e incluso necesarios. Pero hay otros insectos, otros microorganismos que no lo son. Por ejemplo, los nematodos. Los nematodos los podemos diferenciar porque en la raíz podemos ver que hay como tubérculos o hay partes engrosadas o deformes. Esos son nematodos que van a matar nuestra planta. Entonces es importante utilizar un nematicida. Hay nematicidas químicos, por ejemplo el Mocap, que es muy bueno, y podemos también desinfectar nuestro suelo con tierra de atomea, ¿no?, que es un nematicida también. El deshierve es otra actividad muy importante que tenemos que programar, y es muy importante tratar de eliminar todas las malezas desde raíz. Si no las eliminamos desde raíz, lo que estamos haciendo es una poda. Entonces nuestra planta, ¿qué pasa cuando podamos? Crecen más sanas y más bonitas, ¿verdad? Entonces no queremos eso, no queremos que la maleza crezca más bonita, queremos eliminarla desde raíz. Podemos hacerlo manualmente o podemos utilizar herbicidas. Si utilizamos un herbicida, asesorémonos bien, porque hay herbicidas que pueden matar tanto el monte como como nuestras plantas, ¿verdad? Y eso no lo queremos para nada. Queremos un herbicida que mate únicamente el monte. Entonces tenemos que utilizar herbicidas selectivos que van a seleccionar qué plantas matar y qué plantas no. La ventaja de estos, hay herbicidas selectivos y hay herbicidas que son sistémicos y otros que actúan al contacto. Los sistémicos se mueven por la savia, entonces estos prácticamente van a matar la planta desde la raíz, y están los del contacto, por ejemplo el paraquat, que hacen un efecto quemante, como que se estuviera quemando la hoja, pero sin embargo solo donde cae el veneno se va a morir la planta, por lo que pues las raíces no se van a morir y pueden volver a brotar. Entonces, ¿por qué hacemos un deshierve? Porque generalmente las malezas crecen de manera más fácil que las plantas que nosotros estamos cultivando. Entonces le van a robar sus nutrientes, le van a robar espacio, le van a robar agua. Entonces por eso es importante eliminar, y todas estas pues las podemos picar y aprovechar en nuestra abonera. Algo que no tomamos en cuenta muchas veces es el deshierve de la grama, y hay que tomar en cuenta por qué nos aparece monte primero. La mayoría aparece porque nuestra planta no está creciendo correctamente. Entonces hay plantas que necesitan menos, que crecen más fácil que otras, ¿verdad? Entonces si nuestra planta no está sana, no está creciendo correctamente, le da espacio a otras plantas que no son tan exigentes para crecer. Y pasa mucho en la grama que nuestra tierra se ha compactado, entonces la grama no ha enraizado y no ha cubierto bien, y malezas que no necesitan un suelo tan suelto ni tan nutrido empiezan a crecer y pueden ser muy invasivos. Y tomemos mucho cuidado al monte, ¿verdad?, de nuestra grama, porque es el que menos vemos y el que suele ser más invasivo. Hay que tener mucho cuidado aquí. Y vamos con la poda. Hay varios tipos de poda. Está la poda de formación. Por cierto, el próximo taller va a ser sobre poda decorativa o arte topiario, así que si se quieren inscribir, bienvenidos, se pueden inscribir desde ya. Este tipo de poda lo que trata es de darle forma a la planta. No sé si han visto que hay plantas con forma de caballo, forma de pollito, etc. Este es un topiario y es un tipo de poda que tiene mucho que ver con el arte y con la práctica.
Está la poda de saneamiento, que es cuando quitamos todo lo que está muerto y todo lo que está seco. Es muy importante en nuestro jardín, sobre todo en las flores, eliminar las flores secas. Si no queremos producir semillas, eliminemos todas estas flores secas que le van a estar quitando nutrientes y energía a la planta. Hay dos conceptos básicos en la poda. Podemos quitar podemos quitar las yemas terminales, que son las que están hasta arriba, en la punta de la planta. Esa es una yema terminal y esa va a hacer que nuestra planta crezca de manera vertical, ¿no? La podemos quitar, o quitar las yemas laterales, ¿verdad? Que son las de las puntas, pero de las ramas, y esas también las podemos podar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quito la yema terminal, la de hasta arriba, mi planta ya no va a crecer en altura y va a empezar a sacar nuevos brotes. Generalmente hacemos esto para arbustos, ¿verdad? Que queremos que saquen más ramas laterales. Si quitamos yemas laterales, igual, ¿verdad? Van a empezar a generar nuevas ramas, y esto también nos puede servir para darle una forma correcta a la planta. Los árboles no se podan igual que los arbustos y que las flores. Los árboles tienen una poda especial porque las ramas muy gruesas van a crecer muy duras, y si nosotros no hacemos una poda correcta, el árbol puede dañarse por sí mismo. Por ejemplo, al unirse una rama con otra, al toparse, pueden, no sé si han visto que a veces se quedan pegadas las ramas, y esto crea una gran herida que puede provocar la misma muerte del árbol. También a los árboles hay que darle aireación correcta, o sea, que no queden muy tupidos los árboles, porque si no hay una buena aireación, poco a poco estos van a ir muriendo, y más si son de flor, no nos van a florear correctamente. En el caso de los arbustos, sí podemos utilizar una poda diferente, que lo que queremos en los arbustos es darle más forma. Y la poda de saneamiento, que les decía, es quitar todas las hojas y flores y frutos, todo lo que esté dañado, lo tenemos que quitar. También lo pueden ir haciendo ahorita con la planta que yo les di, hacer una poda. Quitamos todas las hojas y flores secas. Aquí vamos a utilizar tijeras dependiendo del tipo de planta que necesitamos, y algunas únicamente podemos quitarlas con la mano, ¿verdad? Entonces depende de la planta que vamos a trabajar. Bueno, entonces esta fue la parte teórica. Si quieren, vamos a ir haciendo la parte práctica, ¿verdad? Para que vayamos viendo un poquito de lo que toca ahorita, ¿verdad? Vamos a practicar, vamos a tocar la tierra. Entonces, en esta práctica, lo primero que vamos a hacer es el trasplante de nuestra plantita. Yo les puse una florecita que es ideal para principiantes, que es una chatía o una vinca. Esta florecita es ideal porque tiene un requerimiento muy bajo de nutrientes, sin embargo sí requiere esos nutrientes, y tiene un requerimiento especial de agua. Ella no le gusta el exceso, pero tampoco le gusta poca agua, entonces por eso la elegí, para que empecemos a practicar. Vemos que tiene sus hojitas, tiene unas florecitas secas, no sé si las de ustedes van igual. Pueden quitarlas, todas estas, ¿verdad? Que puede ser parte de la práctica. Otra práctica es determinar si tienen plagas, y para eso quiero que revisen la parte de abajo de las plantas. Al menos esta que yo tengo aquí está sana, no tiene ninguna plaga. La mayoría de plagas se van a esconder en la parte de abajo o entre los nudos de las hojas, y ahorita también vamos a revisar la raíz, ¿no? Entonces quiero que lo vayamos haciendo. Si van encontrando una plaga, me avisan, me la muestran, ¿verdad? Y eso llevamos dos cosas. Primero, quitar las hojas secas y flores secas o dañadas. Segundo, revisar las plagas.
que tienen unas manchitas blancas, va. Sí, algunas tienen aquí las hojitas más blancas, hay que revisar que la mayoría son del agua que utilizamos para regar, ¿verdad? Entonces puede ser eso. Si son manchas circulares generalmente o como moho, pueden ser hongos, y si son como algodones van a ser cochinillas algodonosas. Movemos la planta también para ver que no salga ninguna mosquita volando. Si sale es una mosquita blanca, también lo podemos revisar, y esto lo podemos hacer con todas las flores. Bueno, vamos a preparar nuestra maceta. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle el drenaje. Bueno, colocamos el drenaje, que para eso yo les envié la piedra Pómex, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a utilizar? Solo es una capa. Por favor, solo una capa, no vayan a utilizar mucha, ¿verdad? Ahí está, solo una capa que vaya a tapar los agujeros. Si tenemos una maceta muy grande, sí podemos utilizar más piedra Pómex, y si tenemos una maceta más pequeña, tenemos que utilizar menos, ¿verdad? Entonces, eso es de evaluar. Incluso las macetas que son muy pequeñitas, no es necesario utilizar piedra Pómex. Este va a ser un pequeño filtro. También, algo que se me había olvidado, si vamos a sembrar en macetas o en jardineras, es revisar siempre que hay una salida de agua para sacar el exceso de humedad. Entonces, estas tienen sus agujeros, también revisemos que todas tengan sus agujeros. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar el sustrato. Para preparar el sustrato, yo les digo a ustedes, les mandé una bolsita con... Vamos a preparar el sustrato con fibra de coco, ¿verdad? Y nuestra tierra preparada, que es la bolsa más grande. Entonces vamos a preparar el sustrato con fibra de coco y con tierra preparada. Yo les voy a dar ahorita cuántas medidas quiero que utilicen. Yo quiero que utilicen 3 de tierra preparada por 1 de fibra de coco. Esto es lo que vamos a utilizar para esta planta. Pero recuerden que quiero que lo toquen y que lo sientan para determinar más adelante qué tanto utilizar. Ustedes pueden ir calibrando dependiendo su tipo de tierra y dependiendo el tipo de planta que tengan. Entonces pongo 1, 2, 3. Ok, entonces yo puse 1 medida de fibra de coco y 3 medidas de tierra preparada. Lo mezclo, pero me salió muy poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Colocar 2 medidas de fibra de coco y 6 medidas de tierra preparada. Recuerden que esa es la mezcla que yo estoy utilizando aquí con ustedes, pero ustedes pueden utilizar más o utilizando menos, depende de sus características. Sientan que la tierra tiene que quedar suelta, miren, esta no se hace gusanito. Para este tipo de plantas sí necesitamos esta tierra. Para otras plantas, por ejemplo en orquídeas, no utilizamos tierra. Para cactus y suculentas no utilizamos la fibra de coco, utilizamos perlita o vermiculita. Para colas de quetzal utilizamos brosa. Entonces depende del tipo de planta, es el tipo de sustrato. No hay una regla específica, podemos encontrar varias fórmulas en internet, pero lo importante es que nosotros conozcamos la planta. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere más agua, si quiere que esté más suelto, si quiere más tierra, si quiere más acidez, etc. Bueno, les dije que tenemos que abrir nuestra tierra para trasplantar. Aquí nos encontramos otra vez con 2 cosas.
¿Desmorono la raíz o no? Depende de cada quien. Si ya los que ya han visto ya se saben la respuesta. Los que ya han estado en otros talleres, hay dos formas. La primera es limpiando, quitándole toda la tierra, ¿verdad? Pero esa a mí no me gusta porque hay raíces muy pequeñitas que no quiero dañar. Entonces yo trato de mover la tierra lo menos posible y sembrarla con la mayor cantidad de tierra del pilón que ya tiene la planta. Sin embargo, si ustedes quieren, pueden quitarle la tierra. Esto es del gusto de cada quien. Pueden quitarle la tierra para aprovechar y revisar las raíces. Entonces, esta misma tierra la podemos aprovechar también, ya sea para esta planta o para otras plantas. Y cubrimos todos los espacios. Muy importante que no nos queden bolsas de aire, porque todas esas bolsas de aire lo único que van a hacer es que se nos acumule humedad en el futuro y pueden generar algunos hongos. Entonces por eso es muy importante cuando sembremos compactar la tierra, no muy dura porque tampoco queremos que nos quede eso como arcilla, pero siempre tratando que no nos queden bolsas de aire. Entonces también los apoyamos un poquito. Yo lo hago con los dedos, pero ustedes pueden utilizar la herramienta que más les guste. Y todo esto lo van a hacer ahorita al terminar, ¿verdad? Si quieren lo pueden ir haciendo de una vez, pero así lo van haciendo uno por uno y lo podemos ver. Muy bien. Terminamos nuestra planta. Quiero que siempre lo compacten. Recuerden que no, ahorita lo pueden ir haciendo con calma. Yo lo hago un poquito rápido porque quiero que ustedes tengan tiempo para hacerlo, pero tómense su tiempo. Bueno, recuerden que la plantita está viva y hay que darle mucho cariño. Luego de que hayan trasplantado su planta, entonces recuerden que tres cosas que hay que hacer. La primera, quitar las hojas secas, todo. Segundo, revisar que las plagas y enfermedades. Tercero, preparar el sustrato. Cuarto, el trasplante. 5, vamos a hacer la fertilización. Para eso yo les mandé su osmocote, que este es uno de los mejores fertilizantes, es de los más completos. Y quiero que practiquemos igual la fertilización que tanto voy a utilizar. Para una planta como de este tamaño, más o menos se me van a ir unos 10 granitos. Tienen que quedar separaditos. Se me van un poquito más, ¿verdad? Tratando de no tocar las raíces. Otra forma que pueden hacer es abrir un agujero al lado y colocarle ahí los granitos, ¿verdad? Con su cucharita y lo cubren y le abren otro del otro lado. ¿Qué cantidad de fertilizante vamos a utilizar? Eso va a depender de la planta que tengamos, del tamaño de la planta. Para una maceta de este tamaño podemos utilizar una cucharadita, ¿verdad? Si quieren utilizar medidas. Y con este fertilizante, como es de liberación lenta, tenemos la ventaja que el riesgo por quemadura es mucho menor que un fertilizante de liberación rápida, ¿verdad? Pero siempre hay que tener sus precauciones y por eso quiero que ahorita hagamos la práctica. Luego de sembrar, muy importante en el caso de esta planta que la reguemos bien. Por eso yo aquí les dejé un espacio, porque si yo dejo la tierra hasta aquí arriba no me va a permitir espacio para el agua, se me va a rebalsar y se me va a salir la tierra. Entonces esta la regamos bien. Hay otras plantas que no necesitan mayor riego, no necesitan riego al momento del trasplante, por ejemplo los cactus, las suculentas. También las sábilas no lo necesitan porque ellos no necesitan tanta agua, pero en caso de las chinitas, ellas sí les gusta mucho el agua. También esta es una planta que requiere mucho sol, entonces también tenerlo en consideración. Ella quiere mucho sol y mucha agua, entonces tenemos que ir determinando eso, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Si quieren vamos a empezar, ¿verdad? Cada quien va a ir haciendo su práctica y vamos a ir solventando dudas durante la práctica. Entonces, para las que
no están presentes y van a ver este taller pregrabado, igual me pueden ir haciendo sus dudas por WhatsApp, ¿verdad? Yo se las voy resolviendo, me pueden ir mandando las fotitas para irlo haciendo juntos. Entonces, vamos ahorita. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que tengan mucha motivación para ir ahorita a poner sus manos en el jardín, empezar a ver solucionar algunas dudas que ustedes tuvieron, y cualquier duda que vayan teniendo, váyanmela haciendo y yo los trataré de responder lo más pronto posible. Muchas gracias.